Hablamos ahora acerca de la salud del gobernador Luis Fernando Camacho. Su médico de cabecera habría emitido hace algunas horas un comunicado alertando sobre el estado de la autoridad que se encuentra recluida en la cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, en La Paz. Ronald Palacios Castrillo es el médico que emite este comunicado, en el cual se señala: Luis Fernando Camacho padece una inmunodeficiencia genética que lo hace susceptible a varias bacterias. Y allí se menciona el Streptococcus, Estafilococo, meningococo y otros. También ahí se señala o se habla no solo de bacterias, sino también de virus. Habla de problemas respiratorios, influenza A y B, para influenza, Coxsackie, Zika, dengue, chikungunya, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, herpes zoster, herpes simplex tipo 1, tipo 2, etcétera. Pero además, no solamente que es susceptible a bacterias, virus, sino también a parásitos, y allí se enumeran la posibilidad de contraer uno de estos, que abundan, dice el médico, en un ambiente carcelario. Todos estos agentes infecciosos y muchos otros más son mucho más prevalentes en lugares hacinados y con poca salubridad, como son los recintos carcelarios de Bolivia. También los pacientes con esta inmunodeficiencia de Luis Fernando son susceptibles, con el paso del tiempo, al desarrollo de cáncer de los ganglios, y deben ser evaluados para esto periódicamente por clínica y por imagenología. Por lo tanto, dice este comunicado, Luis Fernando no puede seguir en las condiciones en las que se encuentra, y una muestra de esto, dice el comunicado, es que se ve al observar desde su encarcelación hasta la actualidad a través de fotografías. Es lo que podemos observar todos, que muestran sendos cambios en su fenotipo de mala nutrición y decrepitud progresiva. Por todo lo señalado, continúa este documento, Luis Fernando sí debe ser detenido, tener arresto domiciliario y atención médica especializada. Pueden poner 20 guardias fuera y dentro de su domicilio, pero no se puede arriesgar tanto la vida de un ser humano por cuestiones políticas, dice su médico. Postdata, yo no soy político ni me interesa esa nefasta actividad. Soy médico científico que ve con mucha tristeza y desolación cómo el estado de salud de mi paciente se deteriora progresivamente, y es mi deber como médico ayudar y buscar que mis pacientes recobren y o mejoren su estado de salud. Firme. Esta es la carta del doctor Castrillo, quien ha dicho que si Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, tiene que estar detenido, que su detención sea en su casa, en un arresto domiciliario con 20 o 30 guardias adentro y afuera, pero que no se le prive de la posibilidad de tener permanentemente asistencia médica. ¿Qué dice el régimen penitenciario a propósito de este comunicado que ha emitido el médico de la autoridad? Juan Carlos Limpias, desde la ciudad de La Paz, se refirió a estas aseveraciones y ha dicho que Luis Fernando Camacho no está siendo desatendido, y ha dicho él que es lamentable que no se reconozca el esfuerzo que dice el régimen penitenciario estar haciendo para que el gobernador se encuentre en las mejores condiciones en esta cárcel. Juan Carlos Limpias ha dicho que Camacho tendría un monitoreo las 24 horas del día para garantizar su estado de salud con medicamentos. Cree que no se están valorando los esfuerzos que está haciendo el régimen penitenciario en este caso. Nosotros hemos demostrado prácticamente a través de nuestro personal médico, una conferencia de prensa también allá en el Ministerio de Gobierno, de todos los esfuerzos que hace la administración penitenciaria resguardando la salud del privado de libertad Luis Fernando Camacho. Lamentamos que no se reconozcan aspectos de tener 24 horas una atención personalizada al privado de libertad. No se reconozca que una persona esté permaneciendo día y noche
allá acompañando al privado de libertad, que tengan las visitas que corresponden, que esté garantizado su acceso a su defensa con sus abogados. Hemos lamentado, pero también nosotros hemos informado de manera responsable y transparente todos los esfuerzos que estamos haciendo. Nos han pedido la CIDH información. A nivel nacional también nos han planteado acciones de libertad y todas hemos podido ganar y demostrar también de que se está cumpliendo como administración penitenciaria respecto al trabajo que venimos realizando en torno a su salud. Están en todo su derecho de, a nivel órgano judicial, de plantear todos los requerimientos que quieran hacerlos. Se ha hablado de que habían requerimientos en la administración penitenciaria que se habrían incumplido, totalmente falso. No ha llegado ningún documento de órgano competente para sacar al gobernador o para hacer algunos estudios a nivel externo. Todos los esfuerzos que hemos hecho a nivel interno ha venido de parte de la administración penitenciaria. Por eso hemos informado responsablemente que hemos garantizado y garantizamos la salud al interior del centro penitenciario de Chonchocoro con todo lo que corresponde. Pero ellos entran en todos sus derechos, los respetamos, de que puedan solicitar a órgano competente. Los diferentes legisladores no han tomado tiempo para dar un nuevo criterio acerca de lo que había dicho el médico de Luis Fernando Camacho. Es Renan Cabezas, el diputado evista, quien ha señalado que Camacho sufre más una enfermedad mental que una enfermedad física. Ha indicado que él mismo debe conseguir siendo tratado en Chonchocoro y que solo busca victimizarse para tener impunidad y la liberación del penal en La Paz. Están buscando victimizar a Camacho, están queriendo engañar a la justicia, están queriendo burlarse del pueblo boliviano, están buscando inmunidad en el fondo. Están buscando que Camacho sea liberado. Sin embargo, nosotros pedimos que Camacho sea juzgado por el caso del golpe de Estado 1. Se le tiene que juzgar por los delitos de lesa humanidad que él ha provocado, por los sobornos que su padre habría hecho al ejército, que él mismo ha confesado. Entonces tiene que cumplir con el pueblo boliviano porque estamos esperando aquello. No puede ser que el golpe de Estado pase como una anécdota más en la historia de Bolivia. Yo pienso que Camacho tiene más una enfermedad mental que una enfermedad física. En las fotos se puede advertir aquello. Al parecer era drogodependiente y eso posiblemente le esté haciendo daño. Sin embargo, aquello tiene que ser tratado en la misma cárcel, porque ¿qué nos garantiza de que él no se va a escapar? De que el gobierno no va a permitir que él se fugue y no les rinda cuentas a la justicia por los delitos que él ha cometido. Continuamos informando, pero esta vez hablamos del caso Golpe 1 y todo lo que habría sucedido en los conflictos del año 2019. Recordemos que en días pasados se habría hecho una denuncia de que el actual presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Nina, junto con Segundina Flores y además también Juan Carlos Guarachi, quien sería el presidente de la Central Obrera Boliviana, habrían tenido diferentes reuniones con el exministro de Gobierno Arturo Murillo. Han señalado en estas últimas horas y denunciado a través del dirigente de la CSUCB, Omar Ramírez, que estas tres personas habrían recibido pagos de Arturo Murillo con una suma de alrededor $210.000 en ese tiempo. Prácticamente, el señor Guarachi, durante toda su dirigencia, ha vivido de la prebenda de hechos nefastos, de chantajear a un gobierno constitucional en ese entonces, al hermano Evo Morales. Pero no solamente sería esa ocasión que habrían recibido esa elevada suma de dinero, según la ex autoridad de ese entonces, ¿no? Que de seguro en algún momento tiene que salir a la opinión pública a ratificar lo que estoy diciendo, porque él de manera personal me ha manifestado ese contexto. Sin embargo, él señala que cualquier rato me va a pasar como le han hecho al testigo clave del caso de ABC, porque aquí está el señor Henry Nina, que lleva sus matones y que incluso ha tenido esa capacidad de hacer desaparecer un testigo y con semejantes pruebas generar un sobreseimiento del Ministerio Público. Claro, ese es el temor que esa ex autoridad tiene, pero en su momento seguramente personalmente lo develará. Pero yo quiero decir aquí otra cosa.
no solamente habrían recibido esas sumas, sino estos dirigentes del pacto también, antes del golpe, habrían chantajeado al hermano Evo Morales pidiendo otras elevadas sumas de dinero. Dizque con nombre de proyectos. Dirigentes nefastos, son dirigentes corruptos que mientras el pueblo boliviano, las organizaciones sociales, nos movilizábamos, planteábamos bloqueos de camino, ellos sacaban instrucciones y nos decían que nos desmovilicemos. Claro, porque estaban recibiendo estos miles de dólares. Las amenazas que nos están planteando, el señor Henry Nina dice que me va a plantear un proceso penal por difamación y otros, que lo haga. Estamos para eso, estamos acostumbrados, pero no vamos a callar lo que muchas cosas no se ha sabido a la opinión pública antes y post golpe de Estado del 2019. El testigo clave sería un ex viceministro, además, es lo que han referido estos dirigentes, y es que Juan Carlos Huarachi no aparece. Hace semanas que se intenta conocer su versión, primero respecto a lo que dijo don Andrés Flores, jefe de bancada del MAS, en torno a que supuestamente la historia había sido diferente en torno al pedido de renuncia de Evo Morales. Ahora se está hablando de la supuesta entrega de $200.000 y de un testigo clave que habría visto la entrega de esta cantidad de dinero y sería nada más y nada menos que un ex viceministro. Nos vamos ahora en vivo con nuestra compañera de trabajo, Gridvia Flores, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gridvia, buenas tardes, muchas gracias por la espera. Los plazos corren y, como decían los vocales del Tribunal Electoral, son realmente catastróficos. La comisión especial que está esperando el fallo del Tribunal Constitucional hará recuerdo de que el plazo está a poquito de vencerse. Adelante, por favor. Así es, gracias Carly, muy buenas tardes. Nos encontramos con el presidente de la Comisión de Diputados de Constitución, Juan José Jáuregui, a quien le vamos a consultar al respecto. Diputado, ¿cuándo vence ya el plazo para que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda emitir este fallo sobre las elecciones judiciales? Muchas gracias, muy buenas tardes. En realidad es de preocupación de los miembros de la Asamblea Legislativa la interposición de un recurso abstracto de inconstitucionalidad y la correspondiente emisión de una medida cautelar que dispuso la paralización de todo el proceso de preselección desde el 27 de abril. Y a partir de la correspondiente notificación con la medida cautelar y luego de haberse también contestado la demanda del recurso abstracto, se inició el cómputo de 45 días hábiles a objeto de que pueda el Tribunal Constitucional resolver la demanda planteada. Este plazo se vence en este mes, en los últimos días de este mes de julio, y esperamos de que a la brevedad posible pueda notificarse para que de una vez reanudemos el trabajo y veamos la pertinencia de poder ajustar los elementos que constituyen el reglamento y la convocatoria, o en su defecto, si no existiese ninguna observación por parte del Tribunal Constitucional, podamos rápidamente aperturar las oficinas de la Asamblea Legislativa en las ambas comisiones mixtas, Justicia y Constitución, para que podamos seguir recabando los documentos de los postulantes. Son dos escenarios que se tienen entonces para esperar el fallo del TCP. Indudablemente, son dos posibilidades absolutamente ciertas, en el sentido de que, siendo que la pretensión del diputado Ayala, quien es representante de la organización política Creemos, asambleísta que presentó el recurso abstracto de inconstitucionalidad, que fue en parte concedido por la Comisión de Admisión misma que determinó la medida cautelar para que se pueda paralizar todo el proceso, y una vez que se resuelva con relación a la pretensión, concediéndole, tutelándole su pretensión, o en su defecto dándole razón a la Asamblea Legislativa Plurinacional, nos enfrentamos a dos escenarios. Uno de los escenarios es en el sentido de que, siendo que pueda conceder la posibilidad de que tenga que aprobarse el reglamento y la convocatoria por 2/3 de miembros presentes, una
una ley especial. En ese sentido, nos obliga a la Asamblea Legislativa a hacer foja cero y reanudar todo el trabajo. Ese es el peor de los escenarios. El otro de los escenarios, en el sentido de que se pueda conceder la razón a la Asamblea Legislativa en virtud de la aplicación del artículo 158, parágrafo segundo de nuestra Constitución Política del Estado, y en consecuencia dejar de lado la pretensión del diputado Ayala y poder reanudar rápidamente sin la necesidad de poder siquiera convocar a una sesión para considerar los contenidos del reglamento, probablemente simplemente con la necesidad de poder convocar a una sesión para ajustar los tiempos de la convocatoria, tiempos que obviamente están desfasados, y con esto podríamos en cuestión de un día reanudar la apertura de las recepciones de las postulaciones. Diputado, se habla también de una ley corta para nombrar interinos o también de un decretazo. ¿Esto es factible? Bueno, en realidad no podemos adelantarnos demasiado, no conocemos aún los elementos que tiene la sentencia, no conocemos ninguno de los razonamientos del fundamento del fallo, y creo que adelantarnos a ese extremo involucra un alto grado de irresponsabilidad. La Constitución en su artículo 158 es muy clara, señala cuáles son las funciones de la Asamblea Legislativa, y en ninguna de estas está la designación de autoridades por una ley como se pretende proyectar por iniciativa de algunos legisladores. Pero creo que no es pertinente iniciar ese escenario de especulaciones. Evidentemente los plazos son muy ajustados, pero aún estamos en probabilidades de poder reanudar el trabajo de la preselección, que es la única facultad que tiene la Asamblea, preseleccionar. Más allá, la elección y la designación es atribución de otras instancias que no son la Asamblea. Muy bien, le agradezco, diputado. Y bueno, de esa manera entonces se tiene ya dos escenarios previstos que puedan enfrentarse tras la emisión del fallo del TCP hasta el próximo 2 de agosto, que es el plazo ya fatal para que esta institución pueda emitir este fallo sobre las elecciones judiciales. Si tiene alguna consulta desde estudio, Carly. Grivia, decía, hablar de ley corta es irresponsable, decía el diputado Juan José Jáuregui, quien recordaba que entre las facultades del legislativo no está justamente legislar sobre una norma que designe de esa forma autoridades judiciales. Grivia, el diputado Jáuregui hablaba de dos escenarios, y en el segundo todo parecía poder hacerse más rápido, ¿no? Decía que si al final se le da la razón a la Asamblea Legislativa, ese mismo día la comisión empezaría a trabajar a toda máquina. Sin embargo, si el primer escenario del que hablaba el diputado Jáuregui, que provocaría que todo vuelva a foja cero, ¿qué significaría? O sea, ¿darían los plazos si es que no se da el segundo escenario, sino el primero, como establecía el diputado Jáuregui? Le hago la consulta al diputado. Diputado, en caso de volver a foja cero, ¿alcanza los plazos para la elección judicial, para la preselección de los candidatos? Evidentemente es de conocimiento público y conocimiento de la Asamblea Legislativa la fecha fatal que habría hecho conocer el Tribunal Supremo Electoral. Pero ya conocimos de fechas fatales desde el mes de junio, incluso finales de mayo, cuando el Tribunal Supremo Electoral también, a través de algunos de sus miembros, señalaba como fechas fatales junio, julio, y la imposibilidad de poder llevar adelante este proceso si es que no se remitían los resultados del trabajo de preselección hasta esas fechas. Hoy en día, y es saludable también el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral, luego de haber hecho seguramente una evaluación sobre todos los elementos que debe integrar un proceso electoral de esta naturaleza, han visto la pertinencia de señalarnos como fecha fatal los primeros días del mes de septiembre. Pero también debemos hacer nuestra responsabilidad los mandatos constitucionales. En el momento en el cual nos encontramos no es ninguna responsabilidad de la Asamblea Legislativa la circunstancia en la cual hemos tenido que llegar. Es un recurso abstracto que fue presentado por un diputado de oposición, fue resuelto dentro del plazo, esperemos así, y ahora corresponde que la Asamblea Legislativa,
y el Tribunal Supremo Electoral tengamos que ver los mecanismos para garantizar la renovación hasta el 31 de diciembre de la presente gestión de estas altas responsabilidades. Nosotros, desde la Asamblea Legislativa, bueno, ajustaremos los tiempos, los procedimientos, incluso ya hubo la propuesta de nuestra presidenta de la Comisión Mixta de desarrollar nuestro trabajo los sábados, domingos o feriados. Esto no va a ser ningún impedimento, pero lo cierto es que dentro de los mandatos constitucionales, dentro de los 411 artículos y sus 10 disposiciones transitorias de nuestra Carta Magna, no existe hacia la Asamblea Legislativa ninguna probabilidad de que se pueda hacer una designación extraordinaria. En consecuencia, creemos que la labor fundamental en este momento es agotar todos los esfuerzos para cumplir ese mandato que está preestablecido en el 158, parágrafo primero, numeral 5 de nuestra Constitución, cuando señala que la facultad de la Asamblea es llevar adelante la fase de preselección. Muy bien, diputado, le agradezco y bueno, de esa manera entonces los plazos no estarían cerrados y estarían sujetos también a un posible ajuste para la remisión de estas listas de los candidatos al Tribunal Supremo Electoral. Carly. Gridy Flores, muchísimas gracias por esta declaración. Es la primera vez que escuchamos hablar de los dos posibles escenarios. El segundo mucho más esperanzador porque destrabaría rápidamente todo el proceso para que se envíe la lista de candidatos hasta septiembre, pero el primer escenario genera un poco de temor, pues esto provocaría de que todo vuelva a foja cero y con ello naturalmente el proceso se alargaría mucho más y tendrían que haber algunos ajustes, como decía el diputado Jáuregui, en cuanto a las fechas. Muchas gracias por el contacto, Gridy Flores, hasta cualquier momento. Hacemos una pausa y cuando retornemos hablaremos del extinto Banco Fácil. El ministro de Justicia ha dicho que los expedientes ya están en la ciudad de La Paz y que todo el caso se ventilará en el lugar, pues advierte de que podría haber cierto grado de injerencia o de contaminación por parte de los empresarios que están siendo investigados en este proceso. Tengamos dos investigaciones.